entre la recta y el diagrama de cargas, que es el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Y para encontrar entonces la posición de la resultante, cuánto vale X trazo, donde está la resultante, nosotros entonces tomamos un momento respecto del punto O, que saben ustedes no es el punto O, sino el eje Z, y entonces de ahí tenemos que despejando, obtenemos esta expresión, X trazo es igual a W de X por dx, que es dr, y por la distancia X, entonces, y sumando todos esos infinitos valores entre 0 y L, entonces obtenemos que la coordenada X trazo de la resultante es 2L tercios, es decir, que la resultante está aquí a una distancia 2L tercios. Esa es mi resultante entonces. Vamos a hacer el ejemplo 348. Tenemos una viga con esta carga, una carga distribuida lineal, y fíjense que está compuesta de una partecita que es triangular y una partecita que tiene forma de trapecio. Y entonces nosotros podemos descomponer esto para facilidad, como no conocemos el centroide, no recordamos, mejor digámoslo así, el centroide del trapecio. Entonces tenemos que podemos, el del triángulo que conocemos ya, y este trapecio lo podemos descomponer en un triángulo y un rectángulo. ¿Dónde caerá el centroide del rectángulo? Pues en la mitad, ¿cierto? Y eso lo pueden ver ustedes aquí. Aquí tenemos una carga triangular, una carga distribuida homogénea, una carga distribuida en donde W0 es el valor en cualquier punto, vale decir que es constante. Ya W de X no es variable. Y entonces, en este caso particular, repitiendo lo mismo, con el mismo procedimiento que tenemos aquí, nos da primero que la resultante es W0 por L, es decir, el área del rectángulo, y la posición de la resultante es X trazo L medios. O sea que R sería esto, y aquí tendríamos entonces L medios. Bueno, ya con eso lo podemos entonces trabajar este ejercicio. Muy bien. R entonces, R sería entonces la suma de esos tres: la resultante de este triángulo, la resultante de este triángulo y la resultante de este rectángulo. Y entonces ya dijimos que este trapecio lo podemos dividir en un triángulo y un rectángulo. Entonces tenemos primero el área 6 por 1200 sobre 2, 1200 por 6 sobre 2. Luego tenemos este rectángulo. ¿Cuánto vale? 1200 por 8 el área. Y luego tenemos el área de este triangulito, que es 1700 menos 1200, que es 500, la alturita, 500 por 8 sobre 2, el área de ese triángulo. Y entonces nos da que la resultante de este sistema, que es la suma de esta resultante del triángulo, de esta resultante del rectángulo y de esta resultante de este otro triángulo, entonces es
15.200 es su magnitud. ¿Cómo encontramos la posición de esa resultante? Pues tomando momentos respecto del punto O. Y entonces tenemos, por un lado, este sería 3.600 que nos dio, multiplicado por su distancia de aquí a aquí, que es 2/3 de 6, es 4. Luego tenemos la de este rectángulo que nos dio 2.000 por esta distancia desde acá hasta acá, que sería 6 más 8 medios, que son entonces 6 y 4, 10. Y finalmente la de este triángulo, la resultante de este triángulo superior, que es entonces el valor que tiene, que son, este era 9.600 por 10, y la del triángulo es 2.000 por la distancia desde acá hasta acá. Esta distancia de acá hasta acá es 2/3 de 8 más los 6 hasta el punto O, o sea 6 más 2/3 de 8. 6 más 2/3 de 8, y nos da finalmente que esta distancia de la resultante de todo el sistema respecto del punto O es 8,75 pies. 8,75 pies. Y eso entonces, para esos dos problemitas de cargas distribuidas lineales sobre una recta. Vamos ahora entonces a ver un ejemplo sobre cargas de superficie. Una carga de superficie que nos encontramos frecuentemente en las construcciones es la presión del agua. Y entonces tenemos este ejercicio, el 354, que nos dice que tenemos una presa de hormigón, de concreto, con estas dimensiones: 12 pies, 7,5 pies, aquí 6 pies, tenemos aquí una pared inclinada y tenemos esta finalmente vertical. Entonces, recuerden ustedes que la presión del agua en reposo varía proporcionalmente con la altura, con la profundidad del punto considerado. Entonces, si esto es el nivel del agua, nosotros tenemos que la presión vale el peso unitario del agua por la profundidad, por H. Y en el sistema inglés, el peso unitario del agua es 62,4 libras sobre pie cúbico. Por tanto, aquí a 12 pies de profundidad tenemos esta presión, y la mostramos aquí actuando sobre esta superficie, perpendicular a la superficie. Eso lo saben ustedes de la física, la presión es perpendicular a la superficie. Y aquí, en esta superficie vertical, la misma presión, porque el punto tiene la misma profundidad, es horizontal. Y entonces, esos 62,4 multiplicado por 12 nos da 750 libras por pie cuadrado, la presión. Y en forma análoga, si aumentamos entonces la profundidad, va aumentando proporcionalmente la presión, y aquí al final tenemos una presión de 1.217 libras sobre pulgada cuadrada. Esto es entonces la presión del agua. Entonces, ¿qué nos piden en el ejercicio? En el ejercicio nos piden encontrar la resultante de la presión del agua sobre la presa. Entonces, fíjense que aquí tenemos nosotros lo siguiente. Hay un dato adicional, y es que nos dicen que la presa tiene una profundidad de 20 pies. Entonces, aquí está un dibujo de toda la presa. Esta es la sección transversal y aquí está la profundidad de la pieza, los 20 pies. Y entonces, como nosotros tenemos aquí esas presiones ya dadas, fíjense que en la parte inclinada de la presa nosotros tenemos un cuerpo, un volumen, lo que hemos llamado aquí la región de volumen,
Y entonces aquí tenemos que esto es, geométricamente hablando, esto es un prisma recto de sección triangular y de esta altura 20. Y aquí tenemos en la parte inferior un prisma de sección trapecio y con esta profundidad también de 20 metros. Y entonces ya sabemos cómo trabajarlo. El trapecio, el prisma de sección trapecio la podemos dividir en un paralelepípedo y en un prisma triangular también como el de arriba. Este es de magnitud 750 libras por pie cuadrado, y el de abajo, este triangulito sería entonces el valor total 1217 menos 750. Entonces ya con eso podemos encontrar fácilmente la resultante de la parte inclinada y estas dos resultantes de las partes en que hemos dividido la presión en la pared vertical. Y entonces de aquí podemos ver que P1 pues es el volumen de ese prisma triangular y nos da esto. P2, que es la resultante del paralelepípedo, pues nos da el volumen del paralelepípedo, y P3, que es la resultante, que es el volumen, perdón, de este prisma recto triangular, nos da entonces esta expresión. Y entonces fíjense ustedes que vamos a encontrar las componentes rectangulares de la resultante. ¿Y cómo encontramos eso? Pues eso es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X, que nos da Rx, fíjense que solamente que este tiene dos componentes, la vertical y la horizontal. Nos interesa la horizontal y estas dos son ellas solas horizontales. Y entonces nos da esta expresión para P1, o sea 100,6, y aquí fíjense ustedes en la inclinación de esta pared. Esto es 12 y esto es 6. O sea, está en la relación 2 a 1. Y raíz de 5 la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. Y entonces este angulito que tenemos aquí con la horizontal de peso 1 es este mismo angulito que tenemos aquí entonces en la inclinación de la pared. Y de ahí tenemos entonces que la componente horizontal es peso 1 sobre raíz de 5 multiplicado por 2, que la tenemos aquí. Y las otras dos vienen en toda su magnitud y nos da entonces la componente de R en X. Y es negativa porque va hacia la izquierda, ¿no? Todo va hacia la izquierda. En Y solamente tenemos la componente de esta, que sería entonces peso 1 sobre raíz de 5 por 1, que es lo que tenemos entonces aquí. Y ya entonces podemos con las componentes encontrar el ángulo de inclinación de la línea de acción de R. Y pues ya lo saben ustedes que esa inclinación pues es el arco cuya tangente es R sub Y sobre R sub X, que nos da 10,8 grados, y la magnitud de la resultante pues es la raíz cuadrada del cuadrado de R sub X más el cuadrado de R sub Y, nos da 241 libras. Muy bien, hasta ahí tenemos la magnitud y la inclinación de la línea de acción de la resultante. Vamos ahora entonces a encontrar la posición de la línea de acción. Ya conocemos su inclinación. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Otra vez Bariñón acude en nuestra ayuda. Y sabemos entonces que la suma de los momentos de las componentes respecto de un eje cualquiera, de un punto, es igual a al momento de la resultante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos ya que la inclinación es 10,8 grados, sabemos su magnitud, y entonces fíjense que podemos encontrar un punto de la línea de acción de la
resultante, bien tomando la intersección de esa línea de acción con el eje Y, que sería este punto, o bien tomando la intersección, el punto de intersección de la línea de acción con el eje X. Cualquiera de los dos es válido, vamos a hacer los dos para recordar cómo funciona esto. Y entonces, esta es la línea de acción, y entonces tomamos aquí sus dos componentes y tomamos el momento respecto del punto O. Eso sería el momento de la resultante. Y entonces, el momento de la resultante tiene que ser igual a la suma de los momentos de estas componentes respecto del mismo punto O. Y por eso entonces vamos a encontrar la sumatoria de momentos de todas esas componentes respecto del punto O. Y aquí vemos, por un lado, que la componente de la componente en X de peso 1, que ya sabemos que vale 90 y va hacia la izquierda, tiene un brazo de ¿cuánto? Esta relación está en, si esto es 12, esto es 6, y entonces recuerden que la resultante está a 2/3 de aquí y a 1/3 de acá, y por la proporcionalidad de los lados de estos dos triángulos semejantes, entonces esto es 1/3 de esto, y por tanto esta distancia de